Bienvenidos padre de familia a esta tercera charla dirigida a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema que nos va a ayudar mucho a poder organizarnos, a poder tener una estrategia clara para poder sentir que estamos mejorando y además poder ayudar a nuestros hijos a organizarse. De esta manera vamos a tener un estilo de vida mucho más saludable, mucho más sano. A nivel mental vamos a tener una tranquilidad emocional que nos va a permitir realizar todas estas tareas de una mejor manera. El tema para el día de hoy se trata de aprender a replantear mis prioridades. Pero antes de empezar, como siempre, agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar haciendo este acompañamiento emocional a lo largo de estos años con estos videos que son sumamente importantes. Además, agradecer a Refinería La Pampilla Repsol por darnos la oportunidad de tener esta página web www.aceptaelcambio.com, donde ustedes encontrarán todo el trabajo realizado para padres de familia, para docentes, para alumnos de los 3 niveles. Empecemos con nuestro momento reflexivo. Todos hemos escuchado esa palabra, por ejemplo, prioridad. Pero, ¿a qué se refiere? Y si la he escuchado, ¿es parte de mi vida? ¿Sé exactamente cuáles son mis prioridades? Vamos a empezar por partes. La primera es que es algo muy común que las personas, por el estilo de vida que tenemos, porque estamos de repente muy estresados o no tenemos una organización, hace que no tengamos las metas claras. Al no tener una estrategia de priorizar, esto hace que tengamos ciertas tendencias a solamente reaccionar. Tengo que hacer esto, entonces voy y lo hago. Ahí apareció este problema, ahora ya voy a ir a hacerlo. Entonces, en vez de solucionar mi vida, lo que estoy haciendo básicamente es apagar pequeños incendios cuando van apareciendo. Esto lo que va a producir es que va a limitar mi capacidad de acción y además va a interferir con las diferentes opciones que yo puedo tener para tener un estilo de vida mucho más tranquilo y saludable, ¿no? Hay que recordar que las prioridades son tan importantes que si no tenemos una prioridad clara, entonces eso puede pasar a que yo sienta que no estoy mejorando. Está demostrado que cuando uno solamente apaga incendios, cuando uno solamente soluciona problemas en el momento sin organizarnos, esto sí nos va a llevar a tener una sensación, por ejemplo, de sentirnos bien, de sentir placer. ¿Por qué? Nuestro cerebro, al cumplir con pequeñas acciones, lo que hace es liberar una hormona que se llama dopamina. Y la dopamina, pues, es esta hormona de la felicidad que se llama y que nos hace sentir de repente mejor o tener más confianza porque lo estoy terminando. Pero el verdadero problema viene cuando establecemos, por ejemplo, un plan de acción y ese plan de acción solamente tiene tareas de este tipo. Ahí es donde por más que yo esté haciendo las cosas, por más que yo llegue al final del día y logre terminar, hay una pequeña sensación que va a invadirme de que las cosas no están mejorando realmente, no estoy avanzando. Solamente estoy terminando o cumpliendo con lo que tengo que hacer del momento, pero eso no me garantiza que esos problemas o esas sensaciones vuelvan a aparecer. He ahí donde encontramos en las prioridades la estrategia perfecta para justamente tener un estilo de vida mucho más saludable. Imagínense tener un plan de acción en el cual yo de una lista pueda identificar muy rápido cuál de todas estas tareas de repente o problemas que puedo haberme planteado que tengo que solucionar, pueda identificar cuál es el que realmente me va a ayudar a futuro y que me va a solucionar y va a hacer que todo fluya mucho más fácil. De eso se encarga la prioridad, de ir diciéndonos cuáles son en este momento las más importantes, las que pueden ayudarnos a que todo pueda ir fluyendo. Bien, entonces pasemos a nuestro apoyo del saber. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y por dónde podemos empezar con este tema de las prioridades? Lo primero, antes de dar las estrategias, es recuerden, esto es un espacio para poder tener estrategias claras. No necesitamos presionarnos, no necesitamos sentirnos mal, todo lo contrario. Lo que necesitamos es tener esa actitud para saber de que estas estrategias, si yo pongo de mi tiempo y pongo bastante actitud, me van a resultar
totalmente positivas y me van a ayudar a solucionar muchos problemas. Entonces, nuestro primer apoyo al saber se trata de analizar nuestros días y hacer una lista. Hay que analizar nuestros días. ¿Para qué? Para poder ordenarnos. ¿Qué es lo que las cosas que estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo más tiempo? ¿Cuánto tiempo de repente nos tarda? Y para hacer esto es necesario tomarse un momento, de repente en algún espacio de la casa donde estemos tranquilas, en algún momento de repente nuestros hijos ya se fueron al colegio, antes de empezar de repente con algún otro tipo de labor que tengo pendiente, y sentarme. De repente tomo un lápiz, una hoja y comienzo a escribir en el día, por ejemplo, los lunes de qué me encargo, qué cosas son las cosas que yo estoy haciendo, cuál es el tiempo que me tardo, pero ir escribiéndolas. No tengo que estar juzgándome por qué lo hago, por qué no lo hago o por qué me demoro tanto. No, esto simplemente es una pequeña lista que me va a ayudar a mí a entender y poder organizarme. Una vez que yo me organizo los días, va a ser mucho más fácil organizarme, por ejemplo, los meses o programarme, por ejemplo, a lo largo de un año. Otra cosa que es importante es, una vez de que yo veo, no tengo que cambiar las acciones, no tengo que decir, no, esta no la pongo en mi lista, esta actividad no la voy a poner. Pongan todas, porque justamente ahí es donde nosotros vamos a practicar juntos el cómo identificar cuáles son prioridades y cuáles son labores que tengo que de repente ponerlas en un segundo plano o organizar mi tiempo para que esto pueda fluir. Recomendaciones. La lista va desde la hora que yo me levanto, apenas me levanto, hasta la hora que yo me voy a acostar. Todo este lapso de tiempo tiene que estar escrito en esa lista, justamente para poder marcar los objetivos y priorizar las tareas. 2. Cuando tenemos esta lista en la mano, pues lo que tenemos que hacer es categorizar la lista. ¿Eso qué significa? Yo tengo ahora en un papel, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tengo una lista de cosas que normalmente yo hago. Lo que se sugiere es que pongamos una categoría a esta lista. Eso significa que cuando hablo de mis hijos, cuando hablo de mi pareja, cuando hablo de mi vida en familia, cuando hablo de repente de mi vida familiar, cuando hablo de repente de mi vida personal, cuando hablo de mi vida laboral, todas ellas voy a introducirlas en esta lista. Si yo tengo, por ejemplo, problemas con que mi hijo está mal en un curso, pues esa pasaría a ser en el ámbito escolar. Si yo tengo problemas con mi hija porque no estoy teniendo una buena relación con ella, eso pasa a un plano familiar. Entonces, de esa manera, cuando usted la categoriza, va a poder identificar mucho más claro cuáles son las áreas en mi vida que yo necesito darle un poquito más importancia. Cuáles son las que realmente demandan de mi tiempo y además cuáles son de esta lista las áreas que de repente puedo yo estar fallando. Yo puedo estar cumpliendo de repente como esposo, como esposa y como mamá, pero de repente en un área personal de yo sentirme tranquilo, de yo vivir una vida también alegre, estoy fallando conmigo. Porque no le estoy dando una prioridad de repente a darme un momento, un espacio para hacer actividades que también a mí me gustan. Si yo no hago eso, lamentablemente pues eso altera mi estado de ánimo, cambia mis sentimientos y eso a futuro puede generar problemas en mis relaciones con familia. 3. Define objetivos y desglosa las prioridades. A veces pensamos que los objetivos y las metas es lo mismo, pero eso no es así. Las metas son cuando nosotros hemos logrado, por ejemplo, cumplir con alguna tarea. El final, cuando yo ya terminé de hacerlo, eso es llegar o alcanzar la meta. Pero en cambio, los objetivos van de la mano con las prioridades. ¿Cómo? Yo tengo como objetivo, por ejemplo, tener una buena relación con mis hijos. No la estoy pasando bien, no me están haciendo caso. Cuando los corrijo, terminamos siempre discutiendo. Entonces, yo me planteo un objetivo. Mi objetivo es llevarme bien con ellos, tener una familia en la cual podamos conversar y no tener que discutir todos los días por problemas. Entonces ahí analizo mi día, analizo mi vida
y me doy cuenta que una de las prioridades es mejorar mi relación con mis hijos. ¿Cuál es el objetivo? Llevarme bien con ellos. Entonces, para alcanzar esta prioridad, lo que voy a hacer es, puedo tener como prioridad tener espacios de conversación con mis hijos, el llevarme bien con mis hijos. No solamente hablar cuando están cometiendo un error o de repente cuando tengo que corregir alguna situación en la casa. Otra prioridad que no la estoy teniendo para poder alcanzar mi objetivo es aprender a escucharlos más y tener más paciencia y no enfadarme cuando me están contando algo que han hecho mal. Eso puede ser otra prioridad. Entonces ahí yo tengo identificado cuál es mi objetivo. Mi objetivo es tener una familia que nos podamos llevar bien. Y para poder llegar hay prioridades que tengo que trabajarlas. Yo no voy a poder hablar con ellos si no tengo espacios de conversación. Yo no voy a poder hablar tranquila o tranquilo con ellos si es que no mejoro, no aprendo a reconocer mis emociones. Entonces ahí estoy poniendo ya mis prioridades que tengo que trabajarlas para poder alcanzar eso que tanto deseo, ¿no? Y una vez de que yo he podido hacer todas estas actividades o estas prioridades, es cuestión de práctica. Un ejercicio o un consejo que se les puede dar es, de repente, imagínense esta situación. Imagínense ustedes a 5 años y en 5 años ustedes han logrado ese objetivo. Ya, ahora sí, con la vida con mis hijos es mucho más fácil, me hacen caso, están tomando buenas decisiones ellos, yo ya estoy más tranquilo, más tranquila. Entonces ahí, si ya pasaron 5 años y usted logró ese objetivo, la pregunta sería, ¿cuáles fueron los pasos que usted siguió para poder llegar a esa situación? Si usted hace ese ejercicio mental, de repente puede identificar con más claridad dentro de la lista que usted ha hecho, cuáles representan en este momento esa prioridad que usted necesita. Llegamos al momento de practiquemos juntos. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito lo que sería cómo enseñarle a nuestros hijos a organizarse y comenzar también ellos, ¿por qué no?, a marcar sus objetivos y sobre todo a trazar sus prioridades. Pero antes de empezar, quiero ayudarles con un pequeño problema que a veces sucede, sobre todo en la adolescencia. La diferencia entre lo que significa algo importante de algo urgente. Algo importante son aquellas tareas que nos van a llevar a cumplir esos objetivos, a lo que nosotros nos estamos proponiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a la hora de realizar diferentes actividades comienzo a pensar, ¿esto que estoy haciendo me está acercando o no a mi objetivo? En el caso de alumnos, por ejemplo, de los últimos años de secundaria, siempre ellos tienen ciertas tendencias a estar en su vida social, a divertirse o a relajarse. Entonces podríamos explicarles que una tarea importante es la que te acerca a cumplir con eso que tú estás de repente pensando para tu futuro. Mientras que hablar de una tarea que es urgente, esa tarea urgente lo que significa es una tarea que tiene un tiempo o una fecha de vencimiento. Otra pregunta que podría hacer para diferenciar una de otra sería, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no hiciera esta tarea? Esto que tengo que hacer, ¿qué pasa si no lo hago? Si es algo urgente, eso va a tener una consecuencia. Si es algo importante, eso no me va a acercar a los objetivos que yo me trazo. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos sabemos que son de repente pues más desorganizados o de repente puede convertirse en una labor caótica de repente el hacer las tareas o el organizar su día. Ellos pasan a hacer más que nada las actividades que en el momento les pueden apetecer o les pueden estar con ganas de hacerlo. Si no, esa tarea puede quedarse a un costado. Entonces, el primero que podríamos decir es que hay que enseñarles a ellos a que sepan distinguir, separar, ¿no?, las cosas que son importantes, las cosas que son urgentes y tener un plan de acción. Entonces, para este plan de acción vamos a ayudarlos con los siguientes pasos. Primero, hay que enumerar las tareas. Poniéndoles número va a ser mucho más fácil que ellos se puedan organizar. Dándole de repente, si tengo 10 tareas, pongo del 1 al 10, siendo la número 1 la que se considera que es la más importante. De esa manera yo puedo ir organizando, dándole prioridades a las cosas que me van a ir acercando a los objetivos que yo me estoy trazando. Número 2, tenemos que tenerlo organizado. Tenemos que ponerle lo que se dice una fecha y un tiempo. Si yo me organizo de tal manera y tengo 10 tareas y estas ya las clasifiqué
les puedo poner una fecha al costado. Esto lo tengo listo para hoy, todas esas tareas. Estas son, por ejemplo, para la semana y estas, por ejemplo, las voy a adelantar que son de la próxima semana. De esa manera puedo ir manteniendo un orden y va a ser mucho más organizado para ellos para que tengan esas tareas de manera rápida, ágil y que puedan tener claro cuál es lo que tienen que hacer. 3. Hay que etiquetarlas y aquí es uno de los puntos claves justamente para poder ayudarles. ¿Qué significa etiquetarlas? Hay que ponerlos un nombre, una categoría a esto. Esta tarea que voy a hacer es rápida, es fácil, esta tarea me va a demandar más tiempo, esta tarea, por ejemplo, es urgente, como habíamos hablado hace unos momentos, ¿no? O esta tarea es muy difícil y me va a demandar mucho tiempo. El que tú las puedas tener ya clasificadas para un menor de edad va a ser mucho más fácil identificar por ellos mismos por dónde deben empezar, o de repente hay algunas tareas que necesitan también de mí como papá, como mamá, estar con ellos. Entonces ellos al identificar, al estar en casa, están solos, antes de que yo llegue, por ejemplo, del trabajo, ellos ya van a poder tener en claro cuáles son las que yo puedo hacer por mí mismo y estas son las que puedo esperar hasta que llegue mamá o papá que me puedan ayudar. Otro punto importante es fijar, por ejemplo, lo que significan los horarios y los tiempos para poder hacerlas. Yo no puedo pasar todo un día haciendo una tarea escolar de un solo curso. Hay que tener en cuenta que para ser eficiente tenemos que tener siempre un horario que nos ayude a motivarnos y que nos pueda dar ese pequeño impulso a terminar las cosas y realizarme. Si yo tengo que hacer las tareas del colegio y esas tareas en promedio se realizan en 15-20 minutos por curso, pero yo me tardo 3 horas en hacer solamente un curso del colegio, entonces ahí ha pasado algunas situaciones que el menor lo que está haciendo es se está distrayendo o está haciendo otro tipo de actividades o no está prestando la real atención que debería tener. Entonces, ayudémosles con esa tarea, pongámosle un tiempo específico, cuánto tiempo deberían tomarse y que ellos sean conscientes de ello para que justamente puedan cumplir con lo que se está reflexionando. Una vez que ellos ya tengan todo organizado, cumplan con este orden, es importante que al ir finalizando las tareas las vayan tachando de esa lista. Eso les va a ayudar con la motivación y, como en algún momento estábamos hablando, ayuda también a que puedan despertar esas ganas de continuar y generar más confianza en ellos. Y por último, hay que tener esta pequeña reflexión siempre. Si yo hice una tarea y de repente no lo terminé a tiempo o sí lo terminé a tiempo, hay que tener el espacio para pensar cómo me sentí cuando sí lo cumplí a tiempo y cómo me sentí cuando no lo cumplí con el tiempo que yo me había programado, para que la próxima vez pueda hacerlo de la manera que realmente debe hacerse. Bien, llegó el momento de mis herramientas. Dentro de mis herramientas, las sugerencias son las siguientes. Número 1. Haz un alto, por ejemplo, en tu camino. Eso significa que nosotros tenemos que organizar, tenemos que comenzar a replantear, cambiar algunas ideas que hemos tenido del pasado y comenzar a generar esta nueva lista de las prioridades. Entonces, para eso, la vida que estamos llevando, no podemos seguirla en automático. No podemos seguir viviendo sin tener el control de nuestros pensamientos o de nuestras decisiones. Por eso es importante que hagamos una pausa. No nos dejemos llevar por el estrés. No nos abrumemos por todas las tareas que tenemos, sino utilicemos ese tiempo como una inversión. Tengamos la tranquilidad de que el tomarse el tiempo no es desperdiciarlo, sino todo lo contrario. Es un momento que me va a ayudar a que yo pueda mejorar y que me va a ayudar justamente a que ese tiempo pueda ser mucho más productivo en mi vida. 2. Es sumamente importante que dejemos atrás las cosas que nos hacen feliz y que también identifiquemos cuáles las que sí nos despiertan esa alegría que tanto necesitamos. Tras haber vivido estos 2 años de pandemia y estar bastante tiempo en casa, la mayoría de nosotros como adultos nos hemos visto envueltos en situaciones muy difíciles. Pero esto no necesariamente tiene que continuar. Tenemos que darnos cuenta que hay algunas cosas que tengo que dejar ir. De repente, antes no tenía tanta paciencia, pero después de haber vivido esta experiencia, me doy cuenta que la familia
es lo más importante, que las cosas materiales no lo son. Entonces, tengo que comenzar a darme cuenta qué cosas son las que tengo que dejar ir. De repente mi mal humor, de repente el ser perfeccionista, de repente el no tener tanta paciencia o el ser un poco egoísta. Tengo que ver en mi vida cuáles son las cosas que tengo que comenzar a cambiar. De esa manera va a ser mucho más fácil a la hora de trazarme prioridades que las pueda cumplir. Siguiente, hay que depurar, por ejemplo, y priorizar metas. Puede ser que en el pasado yo me marcara como objetivo que mi hija sea la mejor de la clase y que sea la número uno. Que esto, cuando uno lo escucha y dice, pero ¿qué tiene de malo que sea la mejor de la clase? Viene acompañado de peleas, llamarle la atención, gritarle, porque no cumple con lo que yo estoy pretendiendo para él o para ella. Entonces, esa meta de ser algo positivo para la familia o positivo para nuestros hijos, esa prioridad que yo estoy marcando, pasa a ser una prioridad negativa porque viene acompañada de situaciones difíciles, de situaciones que van a dañar otras áreas de mi vida. Nuestros hijos tienen diferentes virtudes, no todos van a tener las mismas capacidades y eso no significa que sea algo malo. Yo puedo tener de repente 3 hijos y no todos van a ser muy hábiles en matemáticas o no todos van a ser muy hábiles en saber expresar lo que están sintiendo. Yo tengo que ayudarlos justamente en las áreas que ellos necesitan. Pero sí puedo identificar que tienen fortalezas. Uno es muy deportista y le encanta el deporte y es disciplinado. Entonces yo debo de reconocer que también ellos tienen cosas positivas y que no necesariamente ese único objetivo que yo quiero que sean los mejores de la clase va a ser el adecuado. Por eso hay que analizar las situaciones, hay que analizar a qué le estábamos dando importancia y de repente cambiar las metas por algunas que sean más prácticas y sobre todo que tengan el mejor impacto en la vida de nuestros hijos. ¿Qué tal si podemos empezar con una meta como por ejemplo que mis hijos aprendan pero que sean felices? Cuarta herramienta para nosotros, organicémonos con clasificarlos de corto, mediano y largo plazo. Siempre el tener las actividades, las tareas escritas nos ayudan a tener una tranquilidad. Yo a veces me abrumo, me desespero. ¿Por qué no puedo cumplir con todas? Ya me falta hacer aquello, me falta hacer lo otro. Tengo una lista muy larga de cosas que tengo que hacer. Estoy muy ocupado. Pero a veces no me doy cuenta que esas tareas puedo tener 5 y de las cuales 3 pueden ser a largo plazo y que no van a hacer que yo despierte emociones que no son agradables. Por eso es importante ponerlas cosas rápidas, cosas que puedo yo terminar en poco tiempo, en el mismo día, cosas que son a mediano plazo, que puedo tardarme un par de días o está dentro del rango de mi semana, y tareas que yo puedo tener a largo plazo, que significa pues pueden esperar un par de semanas hasta mes. Y quinta herramienta, empieza con pequeñas acciones que te vayan a acercar todos los días. Cuando hablamos de la forma en cómo nosotros nos comportamos o de repente cómo ha sido siempre nuestro comportamiento con la familia o con otras personas, no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero basta que comencemos a identificar ese comportamiento que no queremos tener y que lo tenemos marcado como un objetivo para poder nosotros comenzar a tener un plan de acción, a tener esas ganas de querer cambiar. Si yo de repente soy una persona que pierdo mucho la paciencia, puedo empezar a hacer ejercicios que me ayuden a tranquilizarme. De repente cuando yo estoy sintiendo este fastidio, esta rabia que está invadiéndome, puedo tomarme un momento, un descanso, puedo tomar un vaso de agua, puedo ir a un lugar tranquilo, cerrar los ojos, bajar la cabeza y comenzar a concentrarme en cómo me estoy sintiendo realmente. Bien, llegó el momento de despedirnos, agradecerles a todos por ver este video, agradecer además a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos continuar el trabajo apoyando a todas las familias pertenecientes a los distintos colegios del UGEL de Ventanilla. En nuestra próxima sesión vamos a trabajar un tema sumamente importante que tiene que ver con la tecnología y el tema se llama ¿cuándo intervenir en el uso de la tecnología de mis hijos? Hay momentos en los cuales hemos podido observar que el uso continuo de la tecnología, sobre todo en estos 2 años que tuvimos el problema de la pandemia,
ha generado o ha despertado un comportamiento raro en ellos que está afectando de repente en su toma de decisiones adecuadas. Esto lo vamos a analizar, vamos a brindar estrategias, así que los esperamos en nuestro próximo video. Cuídense todos.